Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy José Tres Palacios, co-host de este podcast que se llama Antídoto. Y bueno, es que este podcast está dedicado a la comunicación y las relaciones públicas. La comunicación es el antídoto para cualquier problemática institucional, porque es como el aceite de un engranaje. La comunicación hace que fluyan más y que se empalmen mejor los engranajes de un mecanismo o de una institución. El día de hoy me acompaña Julio Adrián Aranda. Hola, Jos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias al auditorio. Le mandamos un saludo a tu colocutor, Jerry. Mi colocutor no se encuentra en este momento, está Saludos. en los Estados Unidos de vacaciones. Y bueno, pero... ¿Cómo sufres? Pero empezamos este programa con mucho entusiasmo, como todas las semanas. Y bueno, todos los lunes, mi co-host Jerry dice el lunes de ortografía, que es una sección en la que menciona algunas cuestiones de ortografía. Y bueno, ya es emblemático, ya muchos lo conocen por este lunes de ortografía. Me sentiré rara de decirlo yo, pero yo voy a decir los tips de la semana en cuanto a ortografía. Y bueno, a ver, sin H. A ver. Y esta sección está patrocinada por Jerry. Esta sección. Y bueno, pues tú sabías que hay una gran diferencia entre iba del verbo ir e iba con B chica, ¿no? Me suena. Yendo es del verbo ir, yendo con doble L no existe, yendo se escribe con Y, que próximamente ya no va a existir la nomenclatura Y, se va a decir I solita. Esa es una novedad que acaba yo de ver en las noticias este fin de semana. Y bueno, coser con C es sinónimo de hervir y coser con S se trata de unir dos piezas con un hilo. Okay. Así es. Vamos a coser. Y bueno, también quiero decir la importancia de la coma el día de hoy en esta sección del lunes de ortografía. Y es que no es lo mismo decir no, coma, espera, a no espera, ¿no? Son significados completamente distintos. Vamos a perder coma, poco se resolvió, a vamos a perder poco, coma, se resolvió. Okay. ¿No? O sea, son ¿Cómo cosas cambia la completamente intención? Opuestas. En una sí se resolvió el asunto y en la otra no. Se quedó varado. Parece chiste, pero es una realidad. No queremos saber, sin coma, a no, coma, queremos saber. Ok, sí. ¿No? Gran diferencia. También la coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. A no, coma, tenga clemencia. Ok. Sí, salva. Cambia bueno, toda la intención. Y si no la entiendes. O sea, la coma es lo que hace toda la diferencia, ¿no? De hecho, yo no sé cómo la gente puede dormir tranquilo cuando no usa puntuación adecuada. A mí me da como urticaria, así como cuando no hay un punto o un punto y coma o una... Porque sí cambia el sentido de un texto, sí, ¿no? A mí me da mucha tranquilidad cuando se lee y cuando se escribe un texto con puntuación adecuada. Y ahorita que lo interpretas con voz también cambia mucho, ¿no? Totalmente. O sea, la pausa, ¿no? O sea, haces la pausa en la coma, pero también la pausa en el habla. Así ¿no? es. Y bueno, otra de las secciones importante al inicio de este programa siempre es el tip de comunicación. Y es que hoy vamos a hablar sobre la improvisación en la comunicación. La improvisación, que es el arte, pues, de decir algo sin un guión o de realizar una acción o sintonizar una canción sin que parezca algo previsto o que haya ya un guión o una partitura, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, es interesante saber cómo se improvisa y es algo que lo vemos en el día a día, en cualquier momento o en cualquier entorno, o sea, cualquier momento en el que haya una acción de comunicación, el vocero, el músico, el comediante puede improvisar.
Y eso es algo que pues se vuelve en el día a día, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la improvisación porque pareciera que no tiene importancia o que se hace muy fácil, pero tiene su chiste. Normalmente improvisar pareciera que es hablar a lo loco de manera desordenada, y cuando ves a alguien improvisar piensas que pues tiene una gran agilidad mental y que todo se lo inventó en ese momento. Y te voy a decir algo. Improvisar es el acto también de decir algo que ya dominamos. No se puede improvisar algo que no conocemos. Por eso el tip de la semana va orientado a que para improvisar en cualquier foro, reunión social, reunión de trabajo, la primera vez que ves a un cliente, ¿no? Y que piensas que te va a dar un brief, a la hora de contar un cuento ante una audiencia, ¿no? O en un foro teatral, ¿no? A la hora de improvisar tienes que conocer muy bien el tema que vas a dar. Y ese es el tip de la semana. No hay acción improvisada que salga bien si no está preparada de antemano o si el vocero no conoce bien el tema. La persona que sabe bien improvisar es porque domina el tema y porque se preparó muy bien. Pareciera que no, pero sería mentira decir que se puede improvisar de un tema que desconoces. Porque empiezas a ver a todos lados, porque hay silencios incómodos, porque te equivocas en los datos, porque dices las ideas de manera desordenada y poco estructuradas. Entonces, cuando una persona no domina el tema, le sale poco la improvisación. Es mejor ser honesto si no sabes del tema y escoger un tema en ese momento que sí domines. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de la improvisación en la comunicación, en distintas facetas de la comunicación, ya sea una reunión, una entrevista con medios, en un foro teatral, en un foro de comedia, en un foro donde se dé narración, en un encuentro, ¿no? De manera profesional, social o de trabajo, en la locución. Entonces vamos a hablar de la improvisación en distintos entornos. Perfecto. ¿Te late el tema? Me late cacahuate. Yo desde mi profesión, que son las relaciones públicas, y tú desde la tuya, desde tu trinchera, que es la locución. Exacto. Y bueno, un locutor, tú eres ya un locutor con experiencia en distintos ámbitos, y por eso vamos a hablar también de distintos ámbitos. Claro. Entonces, bueno, esto es Antídoto. El podcast Antídoto va orientado a aprender de comunicación, relaciones públicas, va orientado a todo aquel que quiera aprender más sobre esta materia, ya sea porque seas un gerente de relaciones públicas en una empresa, porque seas estudiante, porque tengas un emprendimiento y quieras conocer de esta materia para poder difundir tu producto. Y Antídoto se refiere a la comunicación. La comunicación es el antídoto para muchas problemáticas en la vida. Comunicándonos, solucionamos todo. La filosofía nació conversando, sí, ¿no? Claro. A través de la comunicación. Entonces, bueno, vámonos a un primer corte. Hoy vamos a hablar de la improvisación en la comunicación. Improvisa controles. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Buenísimo, pues Connie en los controles, muchas gracias, como todos los lunes en vivo a las 10 de la mañana por Promo Estéreo. Escúchenos también por la aplicación Spreaker y escúchenos también por Spotify. Y bueno, Julio, estábamos diciendo sobre la importancia de saber improvisar. Claro. Improvisar es el arte de decir algo sin que haya un guión establecido. Pero yo diría, como asesora en comunicación, que siempre hay un guión detrás. Claro. Veamos, un vocero siempre tiene mensajes clave preparados para decirlos en cualquier momento, ante cualquier audiencia y ante cualquier circunstancia imprevista. Es decir, un vocero que conoce su marca, ya sea el director general de una empresa, o el gerente de marketing, o el gerente comercial, o el gerente de ventas, o el gerente de producto, siempre tiene interiorizados
y siempre tiene muy bien aprendidos mensajes clave sobre la marca. ¿Qué son los mensajes clave? Un mensaje clave es la verbalización o una oración breve, concisa y contundente de su marca. Normalmente hay 3 mensajes clave por marca o por campaña. Es decir, como ya hemos visto anteriormente, sirve mucho el número 3 para recordar una información. Y un vocero siempre tiene 3 mensajes clave en una batería, en un documento ya consensuado con los miembros de la organización, revisado, probado, y va orientado al objetivo de negocio de ese momento o el objetivo trimestral o el objetivo anual, el cual corresponde también o que tiene objetivos de comunicación que corresponden a esos objetivos de negocio. Perdón. Entonces, estos mensajes clave los va a decir en cualquier momento y pareciera que no los tiene preparados, pero siempre los va a decir en una entrevista con un medio de comunicación. Los mensajes clave, como te decía, son verbalizaciones muy cortas, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo hace más de 20 años llevaba la cuenta de Starbucks Coffee cuando llegó a México, y uno de los mensajes clave es: Starbucks Coffee es el tercer lugar después de tu casa y de tu trabajo, ¿no? Es decir, es un mensaje corto en el que te da la idea de que tú puedes estar en un Starbucks muchas horas sin que te dijera nada. Bueno, eso era hace 20 años, y te acuerdas, tenía unos sillones enormes, sí, muy grandes. Te instalabas ahí. Te instalabas con tu computadora, y ¿no? Ahí te quedabas. Y ahí recibías a un séquito de personas, ¿no? A tu novio, a el gerente de marca, luego tenías otra cita, luego te ponías a estudiar, luego tenías un Zoom de trabajo, en fin, una gran diversidad, y podías estar ahí hasta 5 horas. Entonces, ese era el mensaje, uno de los mensajes clave. Una vez que estás en una entrevista de trabajo, ¿no? El gerente de la marca o el gerente de marketing o de la empresa, siempre el gerente va a decir el mensaje clave en el momento que más lo cree oportuno. Entonces, si tú me estuvieras haciendo una entrevista y yo soy el gerente de marca de Starbucks, en cualquier momento te voy a decir: ¿cómo estás, Julio? Gracias por darme este momento o este espacio en tu medio de comunicación. Yo estoy muy feliz, estoy tomándome un café de Starbucks Coffee, ¿no? Este lugar que es el tercer lugar después de tu casa y de tu oficina, ¿no? Entonces, siempre en cualquier momento voy a meter mis mensajes clave. Una vez que se terminan los mensajes clave a lo largo de una entrevista de prensa, el vocero va a decir sus mensajes secundarios, ¿no? Entonces, si tú, Julio, fueras el entrevistador y me hicieras 8 preguntas, a lo mejor 2 de los mensajes clave los digo en la primera pregunta y los otros mensajes secundarios los digo en las otras 3 preguntas. Y una vez que se me agotan los mensajes clave, tengo algo que se llama talking points, es decir, esos puntos de apoyo, es decir, ¿de qué voy a hablar una vez que se me acaban los mensajes? Son puntos de conversación, es decir, cuál es el proceso de elaboración del café, en dónde compra Starbucks Coffee su materia prima, el café, ¿no? Pues en Chiapas o en Oaxaca, quiénes son las personas involucradas, cuál es la filosofía de la marca, etc., etc. Es decir, un vocero siempre tiene preparada toda la información y ya la tiene interiorizada a través de un entrenamiento de medios. Entonces, tal vez el entrevistador va a improvisar y me va a decir unas preguntas locochonas, ¿no? Sí. O tal vez agresivas, pero el vocero siempre va a guardar la calma e improvisar con sus mensajes clave, ¿no? Buenísimo. Te voy a dar una anécdota. Hace muchos años también, hace como 15 años, yo llevaba las relaciones públicas de un hotel que se llamaba St. Regis, Mexico City, que está enfrente de la Diana Cazadora. Y un día agendamos una entrevista de prensa con el director general y llegó una reportera que era nueva en la revista y no sabía bien a quién iba a entrevistar. Ups. Entonces nos sentamos en la entrevista y dijo: ay, usted es el señor Jabu Pusselberg. Me encanta porque la decoración del hotel es increíble. No, así. Y el gerente general le dijo: pues Verónica, te llamas, ¿verdad? Bueno, pues no me llamo Jabu Pusselberg, tampoco me llamo Jabu, ni me llamo Pusselberg, simplemente me llamo, ¿no? Y dijo su nombre.
porque no soy el decorador, en realidad soy el gerente general del hotel. Pero curioso que lo mencionas, Verónica, porque yo cuando empezamos con la licitación de la decoración de proveedores para la decoración del hotel, pues entrevistamos a la firma Yabu Pusselberg, que en realidad son dos personajes. Yo también tuve esa confusión. Yabu es de origen japonés y Pusselberg es canadiense. Entonces ya somos dos, ¿no? Al confundir el nombre de la firma o de dos apellidos con el nombre de un personaje. Pero bueno, déjame contarte que como gerente general, efectivamente, cuidar el entorno del hotel es esencial, porque mis clientes deben de sentirse en un espacio de lujo y de primera. Y se siguió con sus mensajes clave. Entonces, con esta anécdota personal que había pasado, el gerente general empezó a improvisar y empezó a dirigirse hacia sus mensajes clave. ¿A qué voy con esto? Que una anécdota es una forma o una técnica muy buena para romper el hielo y empezar a improvisar. Cuando te sacan de contexto, te hacen una pregunta que no te esperabas, una anécdota hace que rompas el hielo de una manera natural, en confianza, y haces que el interlocutor baje la guardia. Entonces, la anécdota, iniciar un foro, una entrevista de prensa a través de una anécdota personal, es una técnica pues muy valiosa. Y yo te voy a dar, pues, otros tips, ¿no? También para, pues, poder improvisar. La estructura es muy importante. Una de las formas, pues, más comunes de perder el control en un foro a través del cual se quiere improvisar, pues, es no tener una estructura. Entonces, es bueno siempre dar una introducción, un desenlace y una conclusión final. Y no salirse del tema, delimitar muy bien el tema. Para esto hay que relajarse, no ponerse nervioso, ¿no? Sentirse en confianza y tener muy bien asumida la creencia de lo que se va a decir es suficiente, es decir, uno debe tener una creencia personal de que yo soy un profesional, un profesionista, a eso me refiero, que conozco mi trabajo, conozco el tema y que voy a transmitir una información valiosa. Entonces, una vez asumida esa creencia y una vez habiendo procurado un ambiente cómodo, pues me preparo a desarrollar un tema bajo esa estructura. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, el desarrollo va a ir de la mano también de muchos elementos de apoyo. Yo voy a decir las cosas que más domino. Sin embargo, me puedo apoyar de cifras, de lecturas. No sé si escuchaste el episodio de la semana pasada en el que hablamos sobre el poder de las palabras. Y bueno, pues leímos dos textos que a Jerry y a mí nos gustan mucho, ¿no? Entonces, a través de la lectura, de pensamientos, de cifras, podemos apoyar nuestros mensajes clave y la información que vamos a dar. ¿Qué te parece hasta ahora? No, claro, vas enriqueciendo el mensaje, ¿no? Lo vas haciendo pues más contundente, más conciso, ¿no? Y es que un mensaje improvisado no por eso debe de ser parco o plano o acartonado. Claro. Un mensaje improvisado tiene que tener también un discurso improvisado, tiene que tener pues anécdotas, tiene que estar enriquecido, sustentado. No porque es improvisado debe de ser flojo, ¿no? Ambiguo, debe ser lo más claro posible, ¿no? Y otra forma, te voy a decir otra forma que a mí me ha servido mucho también. Apoyarme de un pizarrón, ¿no? Para poder dibujar y poder ejemplificar, estratificar, ordenar ideas, es también de gran apoyo cuando vas a improvisar. Porque puedes ejemplificar o puedes ilustrar y explicar mejor lo que estás diciendo a través de un esquema, ¿no? En un rotafolio con plumones y demás. Puedes incluso invitar a participar a los que están en la audiencia, ¿no? A los que están en el foro o en la reunión, a que vengan a completar el dibujo que estás haciendo con el fin de que juntos, de manera bidireccional, completemos la idea. Claro. Esa es una buena forma de improvisar. Otra buena técnica de improvisar es invitar al público a que termine la oración. Claro. A que te recuerde qué estabas diciendo. A que termine la idea o que haga su propia conclusión con base a su experiencia y rol, ¿no? Entonces la interacción hace que la improvisación sea mucho más dinámica.
Claro. ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? No, de hecho me estaba acordando de algo igual muy sencillo, ¿no? De quién salvó a la princesa del Castillo. Yo, ¿no? O sea, como algo tan sencillo, o te que dices de completar una palabra, ¿no? Y lo hablamos tras bambalinas, bueno, ya sumergidos a la onda del reggaetón, la construcción de un reggaetón, pues es fácil, o un poeta o alguien que compone música, pues busca cómo termina una palabra, ¿no? Canción, dedicación, ¿no? Armonización. Entonces te da la maquila. Ahorita que hablas de esto, pues también uno genera mapas mentales, genera conceptos, y esas te dan como la premisa de decir, en este momento voy a meter esto, ¿no? O sea, sí hay una estructura, sí hay un esquema de trasfondo para poder improvisar. No y hay experiencia y hay claro, conocimiento. Claro. Tú dijiste algo importante. Ya sea un músico, un intérprete, y ya sea de reggaetón o de música clásica, pareciera que en ese momento alguien que está improvisando está creando de la nada algo. Uh-huh. Pero ese reggaetonero o ese director de orquesta o ese violinista tiene horas y horas y horas y horas de práctica detrás. Entonces, claro, cuando le toca improvisar algo, en realidad solamente escoge dentro de su memoria, uh-huh, ¿no? Escoge en ese bazar que está en su cabeza, ¿no? De notas, palabras, entonaciones, rimas, que ya tiene él interiorizadas y concebidas y que ya transmitido en otras canciones, claro, o en otras piezas. ¿Qué pasaría si me llevo esto acá, no? Exactamente. Lo mismo pasa con un narrador, o lo mismo pasa con un político que dice un discurso. Una persona difícilmente, o un político puede difícilmente improvisar un discurso por primera vez si no sabe de qué está hablando. Entonces, un profesionista en cualquier área puede improvisar algo que ya ha dicho, hecho o pensado millones de veces. Un discurso, un político con un discurso es porque puede improvisarlo cuando ya ha dicho 100 discursos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y sabe qué es lo que mejor funciona en ese momento, uh-huh, cuáles son sus mensajes de campaña, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con un músico, lo mismo, uh-huh, pasa con un narrador. Claro. Puede improvisar a lo mejor una narración para niños porque ya se sabe 10 cuentos. Claro. ¿No? Es decir, puedes armar un cuento compuesto de 5 cuentos porque te sabes 10. Claro. ¿No? Uh-huh. A lo que voy con esto es, una persona también que puede improvisar un poema es porque tiene una lectura de horas de poemas. Un político tiene horas y horas de lectura detrás. Bueno, no todos, pero supongo. No, pero pon tú que sí. Quisiéramos. Es decir, lo mismo pasa con un locutor. Puedes ahorita improvisar un comercial porque tienes horas y horas y horas de práctica, uh-huh, de cientos de comerciales detrás. Entonces, claro, la conclusión a la que quiero llegar es, se improvisa porque se sabe y se domina el tema. Claro. Si no se domina y se sabe el tema, yo diría que mejor te vayas a contar una anécdota personal, porque siempre tu historia personal la vas a dominar. Sí, pues sí. Entonces, ya sería una barbarie que no pasara eso. Si te invitan a hablar de arquitectura y no sabes de arquitectura, pues cuenta una anécdota que tenga que ver con arquitectura, ¿no? Es decir, una historia personal, y esa no, pues la vas a dominar. Dices algo muy importante y eso me hace mucho sentido, que ahorita nos sumerjamos a la comedia, a la narrativa, a una charla, a una conferencia. Sí, si esto es realmente vivencial, fue una experiencia tuya, obviamente vas a potencializar este mensaje, te vas a identificar con el público se va a espejear. Yo creo que uno de los errores que yo he visto, hay veces que, le pasó al amigo esta experiencia. Entonces, si tú te sabes esa historia del amigo, prima del amigo. La prima del amigo con unigastrosol, del productor ese no sé qué, ¿no? No sé, pero bueno, a lo que voy es que, y eso pasaba mucho en la comedia, sumergiéndonos al stand-up, que cuando yo me inicié, que se fue, le mando un saludo a Pepe Galván, que lo acabo de ver aquí, hay ciertas premisas, ¿no? Hay ciertas cosas, una es parodiar tu vida, entonces de ahí es una anécdota propia, ¿no? Es parodiar tu vida, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando tú estás parodiando tu vida, tú lo estás recreando esa experiencia, y entonces obviamente, como tú buscas cosas convencionales, cosas trilladas, cosas que
chuscas que te suceden, obviamente hay es a lo que voy también, es a lo que quiero llegar, hay un punto vibracional, hay un punto energético en el cual la gente dice, ¡ay, a mí me pasó! Entonces, cuando alguien alza la mano, cuando ves tú la expresión facial de alguien, que también parte de la improvisación es cachar también qué está pasando con el mensaje que estás arrojando. ¿La gente lo está sintiendo o nada más eres un figurín que está en un escenario, está narrando o diciendo algo? O sea, emanamos una energía, hay una frecuencia, hay un feedback, hay una retroalimentación, entonces tú vas sintiendo eso, entonces se te devuelve la moneda con esa energía, entonces tú te potencializas más improvisando, ¿no? Y ya juegas con la palabra, ya dominas más, sientes como como una fuente de energía, la verdad, y entonces empiezas a improvisar, y eso es cuando la comedia, es a lo que quiero llegar a ese punto, es cuando tú te empiezas a reír más de tu anécdota, la potencializas más, y te llevas esa anécdota que tú contaste, o sea, ya está la anécdota de por medio, ¿va? Pero tú te llevas lo que se vivió, lo que se palpó con ese público. Recuerda, una de las premisas es contamos con el público y para el público, y eso me lo puedo llevar, pero no siempre, ojo, no te va a funcionar, pero sí te va a ayudar a potencializar, decir, bueno, ¿qué pasaría yo, narrador, yo esto, si ahora me lo llevo esta experiencia y la coloco acá? Entonces sí hay estructuras, eso es a lo que voy, hay estructuras de experiencias con estas anécdotas que va arrojando, y obviamente las vas potencializando, las vas tal vez acortando, dependiendo del público, si los ves un poco, como tú dices, apagados, o que andan dispersos, es lo que decía yo, bueno, todos los recursos, fijamos un punto ciego, que solo vemos tras bambalinas, ¿verdad que sí, fulanito? Ay, sí, la gente así. Y aunque no estés apuntando a alguien real en específico. Mirando, con la pura mirada, con tu pura panóptica, con tu pura mirada, ¿no? Que también son todos los recursos de improvisación. Estar como que, los estoy viendo, porque eso también es un recurso corpóreo, es un recurso de tu arquitectura corporal, tiene que estar bien anclada, bueno, si es que es un narrador, un speaker, pero también interactuar, ¿no? Moverte ante un escenario es un dominio escénico, y ese dominio escénico también tiene que ser improvisado. Bueno, hay una maquila, sí, pero si realmente tú ves que en un punto no estás emanando, no hay una... O no está habiendo una reacción de tu público. No hay un feedback del público, cámbiate. Y eso es improvisar. Improvisas con el lenguaje no verbal y te cambias del otro lado del escenario. Exacto. Inclusive me aventuro a decir que a veces cuando se te olvida, una de las cosas que uno dice cuando, hablando del comediante, hablando del narrador, se nos olvida el speech. Bueno, el locutor pues ya tiene un speech, el locutor comercial pues ya lo tiene dado. Ahorita vamos a esa parte. Pero cuando un narrador se le olvida, dice uno, bueno, a ver, ¿quién se sabe el cuento, yo o el público? Pues el público, bueno, si es un cuento, si es un cuento clásico trillado, pues, se equivocó el narrador, pero improvisas. Tienes la facultad porque tú estás en el escenario, tú eres el que domina el mensaje. El que domina el mensaje. Entonces, el poseedor de la verdad. Poseedor de la verdad. Entonces, tú eres el que lleva el timón, ¿no? Que llevas ahí el volante de cómo vas a conducir ese mensaje. Entonces, ¿cuál es el recurso? El silencio. Es uno de los recursos muy poderosos, el silencio. Y la expresión corporal, ¿no? Y te quedas ahí y dices, ¿y ahora qué digo? ¿No? Pero luego ahí viene un poder también, un poder superior, una conexión contigo para poder transmitir el mensaje y romper, ¿no? Son muchos recursos los que se utilizan para improvisar, pero la experiencia dada con muchas intervenciones, con muchas exploraciones, con muchos atrevimientos, porque también el improvisar no es de cualquiera también. Tiene que ver, bueno, una cuestión energética, una cuestión de nervios, una cuestión de respiración, una cuestión de dicción, o sea, son muchos recursos que nos van a ayudar, por ejemplo, que uno que ve narradores y que hablan muy rápido, que no se trastabillean y van improvisando y pueden jugar. El chiste es que vayan jugando y lo vayan sintiendo y vayan palpando. Esa es la idea, que vayas tú palpando y calando al público, ¿no? Ese es uno de los recursos. Así es, pues muy interesante lo que hemos visto hasta ahora, Julio. Entonces, para recapitular, en esta sección hemos visto tips interesantes. 1, prepararse físicamente, ¿no? Claro. Preparar la voz, prepararse físicamente, ¿no? Claro. Es decir, en otro episodio hablaremos sobre técnicas de respiración y cómo uno puede preparar físicamente para salir al escenario. Tener muy bien puestas tus creencias, seguridad en ti mismo, de lo que tú eres el poseedor de la verdad, de la historia, del mensaje, de la información. Entonces tienes que tener plena confianza en que tienes toda la autoridad para contar o decir o informar sobre lo que vas a hablar.
y posteriormente tener una gran batería de información, de mensajes, de historias, de cifras, de lecturas, de herramientas que pueden servir para en el momento apoyarte, como pues una pizarra o algo para poder dibujar un esquema. Uh-huh. Y también, ya para resumir esta sección, pues hay otros tips como escuchar a la audiencia. Si la sientes muy plana, puedes tener recursos de comunicación no verbal, como cambiarte del otro lado del escenario, uh-huh. Hacer preguntas, ¿no?, a una persona, aunque esa persona no exista, simular que le estás hablando a una persona para decirle, oye, ¿tú qué te estás riendo?, ¿no? Entonces que la otra persona, que la demás audiencia piensa, ay, se están riendo, pues sí, es que tiene razón, es chistoso, ¿no? Entonces, interactuar con la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita es lo que estamos viendo, nos vamos a ir un corte. Esto es Podcast Antídoto. Regresamos. Improvisa, muchacha. No te vayas. Aún hay más Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues continuamos en este podcast Antídoto. Recuerden que nos pueden ver todos los lunes en vivo por la página de Facebook Live de Promo Estéreo. Nos pueden también escuchar en @Spreaker, ¿no? Bueno, en la aplicación Spreaker. O también nos pueden escuchar en Spotify. Antídoto, recuerden que se refiere a que la comunicación es el antídoto para cualquier problemática organizacional, institucional, empresarial, personal. Comuniquen siempre. Y bueno, pues ahora que regresamos estamos hablando sobre técnicas para improvisar mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, ya hablamos en una primera sección, hablamos de técnicas para improvisar en actividades de relaciones públicas, es decir, en entrevistas con medios de comunicación. Hablamos también, bueno, ya Julio nos dio una probadita de lo que es improvisar ante un foro teatral, uh-huh. Y cuando se hace stand-up, ¿no? Uh-huh. Insertémonos ahorita un poco más en la comedia. Tú que has hecho stand-up, Julio, uh-huh. Platícanos cómo es improvisar pues en un foro de comedia, ¿no?, a la hora de decir stand-up. Ya dijimos algunos recursos, pero me gustaría que profundicemos en cuando estás diciendo chistes, ¿no? ¿Cómo improvisas? ¿Cómo sientes a la audiencia? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo improvisas? Pues mira, como recurso, ¿no? Bueno, de antesala, pues está escribe uno la parodia de tu vida, la anécdota, ¿no? Hay ciertos recursos, bueno, hemos visto las premisas que tiene que ser chistoso, morboso, sexoso, y de ahí hay como variantes, ¿no? En la parte sexoso puede ser, en la parte, bueno, hay comedia de feminista, misógina, bla, 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 de estas anécdotas o del amigo, ¿no? En base a eso, cuando uno está en un escenario, pues hay esta parte de cómo uno improvisa, se llaman gags, los chistes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, era tan sintética esa llanta como las boobies de Ninel Conde, ¿no? Hace uno un comparativo. O tan sintético como un punto. ¿No? O sea, hace uno pero vuelvo a lo mismo. Si hay un sondeo, si hay un clavado, si hay sumergirte, y uno va narrando o va soltando el speech de su anécdota, pero ojo, una de las cosas de los recursos es también, todo es un compendio, ¿no? La respiración y, bueno, una de las cosas muy, muy importantes que no quiero pasarlo por alto es esperar a que el cerebro asimile el chiste. Es muy importante. A mí me pasaba, ¿no?, que uno quiere improvisar, pero si de repente escuchas los grillitos así, plip, plip, ahí es donde tienes que improvisar, ¿no? Ah, sí, lo sé. Y bueno, puede que te rías de ti mismo, que esa es parte de la cuestión del stand-up, pero hay veces que, o sea, sí es una cuestión, también me aventuro a decir, muy energética, ¿no? Si tienes que salir, liberar, hacer catarsis, liberar tus emociones,
y tienes que tener los conceptos. A ver, escribo esta rutina, ponerle, si escaletear esa rutina, es un escaleteo escrito, es un escaleteo mental, para poder decir, ¿qué pasaría si ahorita me aventuro esto? Una de las cosas, otro de los recursos, como dijimos, el punto ciego, en la actuación en la cuarta pared, el cabareteo. El cabaretear es, igual si te agarras a alguien del público, pero también corres el riesgo como de que a lo mejor la gente se ofenda. A mí me ha pasado, ¿no? O sea, me llegó a pasar, yo ya tengo mucho que no hago comedia, pero la gente luego se ofende, ¿no? Entonces sí son recursos que te pueden ayudar porque tú vas calando el público. Por eso, bueno, antes... El cabreteo en sí es calar al público, ¿no? Es decir, hacerle preguntas para ver si se ríe. Pues puede ser, perdón que te interrumpa, Jos, puede ser hacerle preguntas o hay gente que se agarra de bajada a alguien, es la parte, ¿no? A veces te agarras de bajada, pero es lo que voy. Corres el riesgo que la persona se ofenda, lo tome muy personal, bueno, es como casi... y la gente se burle de él, ¿no? Hay comediantes que la palabra son manchadones, ¿no? Y a lo mejor por eso se hacen famosos. Y a lo mejor va a haber un público que los odie, ¿no? Entonces, es jugártela, ¿no? O sea, por eso, sí me aventuro a decir, antes de esto, bueno, también dan talleres de impro en la comedia, inclusive se llama Open Mic, micrófono abierto, tú calas tu rutina de 5 minutos, o sea, porque, bueno, el comediante se prepara... va maquilando 5 minutos un monólogo introductorio y lo va calando. O sea, voy a hablar de sexo, mis primeras relaciones, por así decirlo, ¿no? Y luego lo voy a hacer chusco, y luego lo voy a hacer paródico, y luego porque a fulanito le pasó. Entonces vas armando 5 minutos, vas calando, entonces vas yendo a lugares de micrófono abierto, y entonces le vas improvisando, dices, le vas quitando paja al texto. De acuerdo a la respuesta del público. Exacto, vas si calando. ves que se va riendo en un punto, pues ahí le sigues. Y si no, pues vas eliminando o pasas a otro tema. Exacto, y es lo que dije ahorita en el bloque pasado, que si vas sintiendo y la gente se ríe, pues te van a glorias, tú ves como la espuma y dices, lo estoy haciendo poca madre, porque también viene una parte de confianza, ¿no? Cuando uno está en un escenario, por ejemplo, yo que he trabajado con niños, pues no es lo mismo un niño hacer reír a un público adulto, o sea, es completamente diferente. Entonces, sí son recursos, sí son retos, son catarsis, sí es andar viendo al público, andarlo calando, y tienes que tener un as bajo la manga también, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, bueno, más para terminar con la comedia, que de repente si hay un line-up de los comediantes, si viene uno que viene con Tokio y luego te toca a ti, y dices, me dejó la gente muy arriba, ¿cómo le hago? ¿Cómo improviso? Ese es un reto, ¿no? ¿Cómo hago reír al público que ya viene desde arriba? Me lo dejó hasta acá al público. A lo mejor reírte de ti mismo. Sí, y decir, híjole, pues de su madre, no hay forma que lo supere. Gracias, chicos, ¿no? O sea, a mí me pasó en la casa de los comediantes y se oían grillitos y yo, ríanse, ¿qué hago? ¿No? Me paro de cabeza. Entonces, experiencias, ¿no? El improvisar es aventurarte en la comedia, no pasa nada. O sea, sí, a lo mejor te pueden abuchar y puedes salir con una caja de jitomates, pues ni modo, pues ni modo. No tomárselo tan en serio. Exacto, hablar ante un público no es tan en serio como parece. Digo, puede ser un foro de 500 personas que sean delegados del IMSS, por ejemplo, que me ha pasado, pero al final de cuentas, si te equivocas por un minuto o en una cifra, eres humano, ¿no? Tienes que tener esa creencia, lo rectificas en el momento si es un foro serio, y si es un foro menos serio, cuando salgas de ahí, créeme que la persona o la audiencia va a pensar en otro tema. No se cayó el mundo, no pasa nada, no hay que tomarse los foros tan en serio. Incluso si es una entrevista de prensa seria, si no se sabe lo que se va a decir, o no se sabe o no se tiene la información que te preguntaron en ese momento, ahí sí no hay que improvisar, y hay que decir, en este momento no cuento con la información, pero luego te la haré llegar. A lo que voy es que no lo tienes que saber todo en ese momento, y un recurso, cuando es algo mucho más distendido como un foro de comedia, pues reírte de ti mismo es una buena forma de salirte por la tangente, ¿no? De improvisación. Ahora, ¿qué pasa en una narración? Eso es en un foro, ¿no? De comedia. ¿Qué pasa en una narración, por ejemplo, de un cuento? ¿Cuáles serían las técnicas de improvisación? Pues una de las técnicas es romper, hacer catarsis, desfachatarte, romper con el cuento e interactuar con el público.
O otro de los recursos es tomar una palabra clave del cuento y hacerla, tararearla y poner al público a cantar, ¿no? Acordarte de algo. O sea, yo de repente, cuando uno va como probando un cuento, también así como probando una parodia o una comedia, vas calando un cuento y dices, ¿a qué tan largo? ¿Qué tanto me extiendo? ¿Por qué no? Aquí me paro, aquí me postro y aquí empiezo a ver con el recurso físico, con la parte corpórea, la parte que es, ¡oh, sí, allá! Y la gente se imagina que allá, pero pues no es también es un punto ciego. Entonces empieza uno a plantear una atmósfera del cuento, ¿no? Empiezas vuelvo a lo mismo, no es un adoquín que se para ahí, no, empiezas igual a vibrar con el cuento, empiezas a narrar y empiezas a extenderte, a abrirte con el cuento, ¿no? Y a interactuar con objetos imaginarios. Exacto. Entonces, podría ser un árbol, un río, un personaje, o invitar a la audiencia a que ellos mismos sean personajes distintos dentro de la historia. Y ese es un punto muy clave, la corporalidad. No podemos, o sea, podemos improvisar y había un río ahí, ¿no? Pero no podemos estar todo el tiempo así porque la gente va a estar viendo la mano y bueno, ¿y el río qué? ¿Que se quedó el río ahí? ¿No? ¿Se quedó pegado el río de la mano? ¿No? Entonces, sí tenemos que también, como decir, bueno, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿No? Pero no todo el tiempo porque va a estar, bueno, te viene a narrar. Para los que no nos ven, estás puntualizando con el dedo Exacto. hacia arriba, ¿no? Estás así, ¿no? Y érase una vez que se eran. Es decir, usar gestos, ajá, ¿no? La gestualidad, la corporalidad. O sea, hay también un recurso que es como un triángulo. Yo estoy aquí y me muevo aquí, me muevo acá y me muevo. O sea, a izquierda, ¿no? A derecha, ajá, o y ese arriba. Es mi espacio orgánico, ritualístico, ¿no? Y ahí, si quiero, obviamente otro de los recursos es la voz. Y entonces, ¿no? Alargas las palabras, las intensificas. O el rubato se iba para allá y se iba acercando. Y se iba para allá. Es decir, cambiar de tono, de volumen y de intención. El ritmo, romper el ritmo. Una de las partes de la improvisación es, y luego, ¡ay! Pasó algo muy padre, ¿no? ¿No? Entonces, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Verdad, niños? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué? ¿No? Estas cosas, estos recursos, pero sí hay una maquila de por medio para poder llevarlos a cabo y que vayas tú, vuelvo a lo mismo, calando. Entonces si te vuelves, entre más improvises también, va a nutrir tu cuento, va a parodiar tu cuento, o sea, aunque sea un cuento, ¿no? Por eso hay cuentos de La Caperucita Roja, hay muchísimas versiones que son vaciadísimas. Entonces, pero adaptar el cuento a tu estilo, apropiarte del cuento y potenciar, porque no es lo mismo, a veces el cuento te puede salvar, ¿no? A lo mejor el narrador es horrible, pero el cuento salva. Pero también una de las cosas es que tú te adaptes al cuento, a tu parte auténtica, a tu autenticidad de tu cuento, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con la locución? ¿Cómo puedes improvisar en la locución comercial? Pues mira, precisamente vamos a hacer un ejercicio, te lo voy a aplicar a ti. Me vas a hablar, José Tres Palacios Ortiz, en un minuto de astrología. ¿Qué te voy a calificar? Muletillas, todo esto. O sea, esa es una cosa que te ayuda mucho. En 5, 4, ¿estamos de acuerdo, producción? Sí, 5, 4, 3, 2, astrología. Hace mucho tiempo tenía yo un novio que siempre me preguntaba, pues, ¿qué signo era? Siempre se le olvidaba, ¿no? Y es que yo era un signo de fuego y él era un signo de tierra. Y siempre se preguntaba por qué chocábamos tanto. Y al cabo de un tiempo me hacía siempre la misma pregunta. ¿Y qué signo eres? Porque siempre choco contigo. Y yo le decía, bueno, pues yo tengo todos los elementos de fuego en mi haber, ¿no? Soy Aries, soy dragón, soy ascendente Escorpión. Y ese novio nunca podía entender por qué chocábamos tanto. Ese novio creo que era Tauro, ¿no? Pero bueno, Tauro es de tierra, no lo sé, porque yo no sé de astrología. Lo que sí les puedo decir es que era muy divertido tratar de averiguar por qué a través de nuestros signos éramos tan diferentes. Era un minuto, ya acabé. No, te faltaron 5. 5, ok. Y bueno, estamos abiertos a que el público nos haga llamadas y nos pregunten de astrología. ¿Cómo te sentiste? Bien, ok. Porque hablé de una anécdota personal. Yo no tengo ni idea de astrología, pero sé un recurso que yo dije que fue, pues voy a contar una historia personal. Ok. Esa sí la sé bien. Ok.
Bueno, por ahí... Usé otro recurso, me reí de mí misma. Ok, pero fueron los nervios, ¿no? Usé un tercer recurso, sí traté de usar una introducción, un clímax y una conclusión. Okay. Y el cuarto recurso fue que la audiencia participara. Okay. ¿Lo hice bien, profesor? Sí, muy bien, sacaste 10. No, muy bien, ¿no? Hubo ahí unos pequeños titubeos, pero el salvar, perdón, la palabra, irte como gordo en tobogán, no parar, no frenar, eso es un recurso muy usado. Por ejemplo, los locutores siempre tenemos como la maquila de la premisa de generar tu entrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Tu entrada y tu salida. Como hablabas de las palabras clave, ¿no? Los locutores, que bueno, no por no mencionarlos, pero tienen sus palabras así, ¿no? Y ahora hasta luego, ¿no? Entonces, con los tonos, con ciertas palabras clave, se identifican, ¿no? Esta cosa los hace, es su ID, es su huella digital de cada locutor, él a través de su palabra, a través de sus tonos, y a la parte de la improvisación del locutor, en este caso, que es la locución radial, que es lo que estamos ahorita viendo, tiene que tener un acervo cultural muy amplio y tener una maquila, más allá de la improvisación de preparar, de tener, estructurar y escaletear el programa para poder saber de qué vamos a hablar, de qué va a ser el entrevistado. Estructura. Ajá, la estructura es muy importante. Entonces ya, para romper el hielo aquí con la cuestión, porque ahorita rompimos esto, ¿no? Es cambiar el switch a cada rato, pum, 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 y hace de alguna manera una plática muy amena. También va a depender del tipo de programa, si es debate, si es misceláneo, si es radiofónico, bla, 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 bla. Pero siempre el locutor tiene que ser muy energético en la parte de improvisar, porque pues no es lo mismo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿no? Hasta me desperté. No, o sea, perdón. No, entonces es romper todo el tiempo con el poder de la voz, ¿no? Eso es muy importante, el locutor. Y bueno, hablando ahora del locutor, un poquito locutor comercial, él ya tiene un speech, o algo ya dado, algo ya estructurado, pero ¿con qué podría romper o con qué se podría quedar en un casting? Con la emoción. Recordemos que nosotros vendemos emociones, amor, ¿no? Con esos tomas, con esas frases de amor, nos van a identificar. Entonces sí hay que improvisar, pero improvisamos, dame toma 1, toma 2 y toma 3, ok, pero tengo que recordar, y una de las cosas muy importantes, sentirlo, palparlo, y sobre todo haberlo escuchado de mi propia voz o de una referencia auditiva del pasado, porque el locutor lo que hace es grabar, así como una madre hardware del cerebro. Ahora te voy a dar este tono, pero entonces voy a adaptar el tono. Sin alejarte de la emoción. Y lo voy a amalgamar, lo voy a empalmar, y entonces voy a improvisar algo. Me decía hace poquito, le mando un saludo a un amigo Gerardo, me dice, ya, ¿sabes qué? Ahora voy a improvisar, porque ya los locutores ya no sabemos, nos dan algo estructurado, lo queremos así asado, y a veces cuando lo improvisamos, ¿no? Esa tiene cositas, es que se quedó porque hace algo diferente. Entonces sí, hay que hacer algo diferente, ¿no? O sea, el locutor, para innovar, y un locutor que se acaba de salir al aire, que decía, kilo de jitomate, 20 pesos... saludaba para abajo, y bueno, había un millennial, me encantó, quiero ese locutor. Bueno, pero improvisó ese tonito, ese timing, ¿vale? Pues bueno, para recapitular las conclusiones sobre el aprendizaje de esta segunda sección, en la primera vimos el fondo, es decir, hay que tener siempre información bien interiorizada, cifras, lecturas, mensajes clave, mensajes secundarios, talking points, pensamientos, anécdotas. Y en esta segunda parte pues ya vimos más la forma, como en la comedia, en la narración y en la locución. La forma en los tonos, la intención, la velocidad, los ritmos, los silencios, son recursos que nos permiten improvisar en cuanto a la forma. La gestualidad, los movimientos en el escenario, las preguntas, la interacción con el público, son también recursos que nos ayudan a improvisar, interactuar y mover y orientar o reorientar el curso de lo que está pasando en un foro, ¿no? Entonces, yo rescato algo, ¿no? Fíjate que yo me fui mucho a la parte unilateral del mensaje, pero me encantó que tú rescataste la parte bidireccional, es decir,
es un trabajo de dos, la audiencia y el locutor, comediante o músico o narrador. Es decir, el personaje que emite la comunicación, la canción, la historia o el poema, no solo lo emite, lo verbaliza o lo pronuncia, sino que escucha y va sintiendo cómo va la audiencia. Se está riendo, se está emocionando, está llorando, está aburrida, está escuchando con atención, y yo tengo que ir improvisando con gestualidad, tonos y demás, esa interacción, provocar esa interacción e ir improvisando de acuerdo a cómo se va conduciendo la audiencia. Claro. Me encantó esa parte. Pues bueno, terminamos por hoy nuestro programa sobre la improvisación. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el episodio del día de hoy, Julio? Pues siéntelo y aprende a desarrollar todo tu potencial creativo a través de la improvisación. Y es que no se puede improvisar si no se está sintiendo, si no lo sientes, lo que está pasando en el foro. Okay. Me encanta. Pues con esto nos vamos. Escuchen Antídoto todos los lunes en vivo a las 10 de la mañana por Facebook Live de Promo Estéreo. También escúchenos en Spreaker y en Spotify. Connie en los controles, muchas gracias y buena semana. Hasta luego. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.